Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas, por AM750. Recuerden, 1 de junio estaremos en San Rafael, el 2 en Mendoza, capital, y todo así. Gracias a Gonzalo de Rafaela por el mensaje que me acaba de mandar. Muy amable. Muchas gracias. Bueno. Vamos a hablar hoy de Miguel Ángel y el David. Ajá. Así que ubiquémonos en Florencia en el año 1501. Era un joven Miguel Ángel. En aquel año surgió un debate entre los escultores de la ciudad en torno a un bloque de mármol que había quedado abandonado en un terreno, ahí en el patio del Duomo de Florencia, ¿no? Y había que usarlo para que no se estropeara. Hacía muchos años que ese mármol había sido entregado a Agostino di Duccio para que realizara con él una estatua destinada a completar la decoración del Duomo. El Duomo se había terminado hacía poco relativamente, en 1471. Durante mucho tiempo creyeron que nunca iban a poder techarlo, que no iban a poder construir la cúpula. El Duomo estaba tal como se ve hoy, pero sin cúpula. Entonces, hicieron concursos, hubo un debate, unos querían construirlo, otros que no, hasta que apareció el amigo Brunelleschi, que siguiendo las técnicas que se habían aplicado 1500 años antes en la construcción del Panteón de Roma, empezó a construirlo con la misma astucia. No sé si alguno de ustedes se metió dentro del Panteón de Roma, que tiene 2000 años de antigüedad, y tiene una cúpula sí, ¿cómo hicieron? Tipo esto, ¿no? ¿Cómo hicieron hace 2000 años? Bien. Después, mucho más adelante, los de Florencia lo hicieron, y después lo hicieron en Roma, incluso a una escala mayor, y está también, no hay que olvidar, la mezquita de Constantinopla, ¿no? De Estambul, donde está casualmente mi amigo Antonio Ávila, y le voy a pedir que me la mire por mí, que también es muy... Bueno, el caso es que había quedado un pedazo de mármol grandote, y el tipo Di Duccio, quedó en hacer una estatua y no la hizo. El gremio de los tejedores de lana le había confiado el trabajo, pero hubo malos entendidos con el artista. Es posible que este muchacho Di Duccio no se sintiera capacitado como para llevar a buen puerto una obra semejante. En fin, era este bloque de mármol de dimensiones colosales, así de grande era. Señor. No, menos. Como de acá hasta donde está el señor. ¿En serio? No, ese señor no, el otro. Bueno, presentaba muchos inconvenientes. Después de la renuncia de Agostino, que había renunciado incluso cuando el Duomo ni siquiera estaba terminado, el mármol estaba ahí muerto de risa en el patio. Y a nadie le hacía mucha gracia utilizarlo para hacer una obra nueva. Primero porque tenía unas medidas raras. Era muy alto y muy estrecho. Segundo porque Di Duccio había hecho algo. Había empezado. Sí. Y lo que había hecho no servía. Casi estaba señalando un camino obligatorio, ¿no? Entonces allá por 1501 apareció Leonardo da Vinci y les dijo a los directores del Duomo que él gustosamente se encargaría de sacar algo de aquel mármol. Por esos tiempos, la gente consideraba a Leonardo un hombre más misterioso que artístico. Más que de su obra, se hablaba de que se sumía en la contemplación de muros carcomidos por la humedad para descubrir allí figuras fantásticas. Se hablaba también de las costumbres extrañas de Leonardo, que por ahí juntaba reptiles, insectos, y formaba monstruos híbridos en su taller.
andaba siempre vestido de una manera suntuosa y estrafalaria. Todo esto se decía de Leonardo. Apenas Leonardo dio a conocer su deseo de trabajar el mármol, otro escultor, ¿vio cómo es esto, no? Sí. Parece mentira. Ahora quieren todo. Andrea Sansovino manifestó que él también se ofrecía para sacar el mejor partido del mármol. Alegó que él era escultor de oficio, mientras que Leonardo era un aficionado que se atrevía con todas las artes. Empezaba todo y no terminaba nada. Que nunca nadie había visto una estatua suya. Bueno, hecha por él, quiero decir. Sí. Bueno, cuando empezó este debate, se presentó también Miguel Ángel. El Michelangelo con intenciones de participar. Después de largas discusiones, los propietarios, que eran, como se ha dicho, los del sindicato de laneros, decidieron confiarle el laburo a Miguel Ángel. Y Leonardo, herido por su fracaso, odió a Miguel Ángel y abandonó la ciudad. Y Miguel Ángel se puso a laburar. El bloque tenía, como hemos dicho, el inconveniente de ser muy largo y muy estrecho. Tal vez por eso el dirucho no había podido aprovecharlo. Las dimensiones del bloque exigían que el personaje fuera alto y delgado. Y como había en las autoridades cierta aversión por el paganismo, se descartó que la estatua representara a Heracles o a Atlas o a Perseo. El gigante debería ser un héroe de la Biblia. Miguel Ángel pensó en David, aunque en realidad el gigante de esa historia es Goliat y no David. Pero bueno, el problema era forjar una estatua enorme que de algún modo se empequeñeciera. Y Miguel Ángel salvó ese problema con procedimientos sutiles. Construyó al David, que mide 4 metros 34, 4,34 mide, y lo hizo desnudo, solo, sin apoyos, sin armas, sin nada, despojado. Ya se habían hecho 2 figuras del David, la de Verrocchio y la de Donatello. Estas 2 figuras llevaban espada. Miguel Ángel le decía a sus compañeros que la comparación con una ausencia magnificaba. Todo esto lo digo para indicar que tardó 2 años en hacer esto. Él tenía entonces 26. Los dueños del mármol quedaron maravillados. Mirá qué bien que le salió. Todas esas cosas que uno dice, ¿no? Sí. Pero los problemas para Miguel Ángel empezaron cuando empezó a discutirse a dónde poner al David. ¿A dónde lo ponemos? Los magistrados municipales, que no querían asumir solos la responsabilidad, formaron una comisión de artistas florentinos. Y el 25 de enero de 1504 se reunieron Andrea della Robbia, Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Giuliano da Sangallo y Leonardo da Vinci, que había regresado después de su enojo. Y se eligió para poner la obra la puerta del Palacio Vecchio. Pero eso que parecía ser un honor era una ofensa. La obra al aire libre podría arruinarse, alguien podría dañarla, pero Miguel Ángel no pudo oponerse a la opinión general. Transportar la obra hasta la puerta del palacio fue una tarea muy difícil. El bloque pesaba 10.000 kilos con el freno y la montura. 10.000 kilos. Participaron 40 hombres, pero me imagino que habrá alguna máquina o algo. Sí, pero igual. 40 tipos no levantan. 40 tipos para 10.000, calcule que son muchos kilos por hombre. Había un armazón con rodillos, se deslizaba sobre rodillos. El arquitecto Cronaca, ¿qué dice arquitecto? Había ideado un sistema de poleas y contrapesos, gracias al cual la estatua iba colgada de un armazón de madera
que evitaba que chocase contra obstáculos, en fin. Tardaron 4 días para ir desde el patio del Duomo hasta el Palacio Vecchio, que era media cuadra. Durante el camino, al llegar la noche, los soldados montaban guardia. Y hubo enfrentamiento entre los soldados y grupos de agresores sobornados por los enemigos de Miguel Ángel para que dañaran el mármol. Algunos se quejaron porque decían que aquel gigante blanco asustaba a los caballos y entonces ya no se podía transitar por la Piazza de la Signoria, que es donde está el Palazzo Vecchio. Durante las primeras noches, los guardias que formaran el pelotón de vigilancia se dormían, ¿no? Como cualquier vigilante. Las antorchas que ardían para alejar a los merodeadores humeaban el mármol y lo ennegrecían. Y así quedó negro el David. Hubo que lavarlo para la inauguración oficial de la obra. Finalmente, el 18 de mayo de 1504, un día fijado por los astrólogos, ¿no?, como de buen augurio, el David fue solemnemente inaugurado. Cuentan que durante todo el tiempo que Miguel Ángel estuvo en Florencia, eludió mirar su obra, porque tenía miedo de encontrarla maltratada. No la miraba. Allí, en la Piazza de la Signoria, estuvo 4 siglos. Ustedes me dirán, ¿está todavía? No exactamente. Epa. En 1910 se colocó en ese lugar una copia del original, y es la que vemos nosotros. El original se guardó en la academia para que no lo anden tocando, en un lugar que no les puedo decir, pues si no van a ir todos. ¿Vio cómo es, no? Bueno, esta es la extraordinaria historia de esta estatua de Miguel Ángel. ¿A quién dedicar esto? Bueno, al propio Miguel Ángel, que era un tipo también de mal carácter, ¿no? No se llevaba bien. A Leonardo da Vinci también. A Leonardo también, no puso palos en la rueda. Por esa actitud heterodoxia, o sea, de afición a todas las artes. Pero se llevaban muy mal, Leonardo y Miguel Ángel. En realidad, Miguel Ángel se llevaba mal con casi todo también. Eran distintos. Miguel Ángel... A Miguel Ángel no le gustaba mucho trabajar demasiado las obras. No le gustaba él decía, lo que estaba muy terminado, muy pulido. Y eran un tanto descuidadas en sus pequeños detalles, pero absolutamente geniales en su totalidad, ¿no? Y se peleó, yo creo que con Botticelli, se peleaban, y él le decía bagatelista, porque hacía cosas primorosas, claro, pero pequeñas. Y él trabajaba un David de 4 metros de altura, ¿no? Bueno. Hemos ido a la discoteca, un discotecario nos dio al tango inspiración, que tiene que ver con la inspiración de estos artistas. Vamos a escucharlo en la versión de Roberto De Filippo, un bandoneonista extraordinario, probablemente el mejor que haya existido. Sin embargo, no grabó mucho como solista, pero sí realizó grabaciones caseras. Sí, hace pocos años hicieron un disco con grabaciones encontradas de él. De esas grabaciones encontradas, Piazzolla decía que cuando lo oía tocar, a De Filippo tenía ganas de cortarse los dedos, porque era el mejor de todos. De estas grabaciones vamos a escuchar Inspiración, tango compuesto en homenaje a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci.